Bueno, ahora sí, parece que está grabando. Muy buenas tardes, espero que estén excelentes. ¿Qué tengo para decir? En primer lugar, quería hacer un pequeño repaso, ¿sí? De lo que se ha estado viendo hasta ahora, como para más o menos tener una idea, para que no se pierdan y que sirva de paso como un recordatorio, por un lado, como una ayuda a memoria, ¿sí? De lo que se ha estado viendo y de paso para fijar algunos conceptos y contenidos que se han estado dando, ¿sí? Después, la clase de hoy virará hacia lo que sería algunas cuestiones teóricas, ¿sí? Relacionadas con algunos temas que ya se han tratado, como por ejemplo el de sustrato, superestrato, o algo de bibliografía. Y principalmente me interesa mucho la parte práctica. Yo ayer dejé una serie de palabras y me gustaría, obviamente ustedes no tienen toda la evolución, he tomado palabras muy sencillas y estamos viendo cambios, fenómenos muy simples, ¿sí? Y simplificados para la cantidad de tiempo que tenemos y la finalidad que tiene o que se busca con esta temática. ¿Bien? Eh, Así que bueno, sin más palabras, creo que tengo para decir que voy a mostrar, vamos a pasar directamente a la pestaña del documento. A ver. La de los conceptos, mi propia pantalla, así que tengo que estar cambiando cada 2x3 de ventana, ¿sí? Por el hecho de que estoy utilizando el celular como cámara. Entonces, en este documento había en un primer momento una serie de mención de pueblos y algunas etapas temporales, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy notando que debería decir cántabros y no cantabros. ¿Sí? Estos son pueblos prerromanos, luego vendrían los pueblos romanos, o mejor dicho, los romanos, ¿sí? Con el ingreso del latín. Yo creo que he puesto como, esto es como una etapa de tiempo en realidad, más que un ingreso de migraciones, ¿sí? Es un periodo de tiempo importante. Eh, Luego, habíamos comentado ayer al respecto de esto del bárbaro, ¿sí? Que lo he puesto a propósito, así porque es como aparece en los libros, sin embargo no es la perspectiva con la que lo sabemos tomar, porque justamente es un término que esconde en su génesis una perspectiva xenófoba o racista, discriminadora, ¿no? Que proviene del griego, de bárbaros, donde los griegos consideraban que eran los únicos que hablaban, mientras que los demás pueblos solamente balbuceaban con bárbaro y palabras ininteligibles o frases ininteligibles. Entonces, posteriormente va a ser también para hablar de los pueblos germánicos o de otros pueblos como por ejemplo los alanos, que no son germánicos, esto también quiero aclararlo, porque a veces se confunden. O sea, los vándalos, los visigodos, los suevos, ¿sí? Sí son pueblos más bien eh, de la zona germánica, pero en el caso de los alanos, que se van a apostar más que nada, el centro va a estar en esta zona más hacia el Mediterráneo, incluso más que hacia la zona, digamos, de los lusitanos, es un pueblo que proviene, si ustedes lo revisan al mapa, van a notar que es un pueblo que proviene bueno, de hecho mucho más allá, de la zona de Irán. O sea, imagínense, pasa que acá el mapa está medio cortado, ¿no? Porque tengo a Irak e Irán, ¿sí? Por ahí más o menos en realidad. Y de esa región provienen los alanos. Pero en el caso de los otros, como por ejemplo los ostrogodos, los visigodos, que lo habíamos mencionado ayer, no sé si se recuerdan, son de pueblos y que esa palabra yo les dije relacionarlo con Batman, ¿no? Y la ciudad gótica, ¿sí? En realidad acá esta línea debería venir más bien de acá, que es Gothenburg, que sería la ciudad de los godos, ¿sí? Y tenemos ostrogodos, que se llaman western, visigodos de western, ¿sí? Oeste y este. Y estos visigodos son los que luego van a ingresar a la península ibérica y van a apostarse durante un periodo de tiempo en la zona superior. ¿Bien? Bueno, ¿qué nos queda por
decir de lo que ya se ha dicho. La otra etapa importante, y estas las estoy mencionando porque justamente había una tarea, esta va a pasar a un último práctico, ¿sí? En el que vas a tener que hacer una línea temporal con todos estos datos que yo he puesto acá en ese documento, que son datos muy puntualizados, muy acotados, ¿sí? A este no lo puedo dejar pasar, que es la llegada de los árabes. Es importante, ¿no? Ustedes ya saben, ya lo mencionamos, cuál es la importancia de los árabes en la península ibérica, ¿no? En qué año ingresan, de hecho eso está bien clarito, en el 711 después de Cristo, y dejan, bueno, yo he puesto solamente estas, pero hay más de 4.000 palabras, o de 4.000 lexemas, que dejaron los árabes al español, ¿no? Tienen algunos, como por ejemplo este que es de la invasión islámica de la península ibérica, y el otro que estoy buscando, porque esto lo voy a pasar para el próximo. Acá está. Fíjense, todo esto verde es el territorio que había terminado siendo los musulmanes. Si ustedes observan acá, los musulmanes en cuestión de muy pocos años, fíjense, en 1711 ingresan a la península. ¿Bien? Y en muy pocos años se observa esta última línea, ¿no? Fíjense las fechas, 714, la batalla de Torredonga, 722, 732, o sea, fíjense la importancia, 719, fíjense la importancia de los árabes y el ingreso que se hace en muy pocos años, o sea, en cuestión de unos años. Esta zona en realidad nunca lo logran dominar, o sea, la única zona o región que va a quedar puramente española, si queremos mencionarla de esa manera, va a ser esta región del norte, que está rodeada de montañas. ¿Se acuerdan que yo les mencioné el algo de los vascos, por ejemplo, o de los países llamados vascos? Habitan esta región que también es montañosa, todo esto es montañoso, ¿sí? En cambio, acá hay muchos sectores donde hay planicie, entonces los árabes, con sus caballos y sus tropas, perfectamente fueron avanzando y podían, digamos, a ganar mucho territorio en muy poco tiempo. Ahí está entrando Gonzalo también, vamos a admitir. Bien, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo le va? Quería avisar que la clase está siendo grabada, esperemos que esta vez sí se pueda hacer un video, porque si no, esto te sirva como ayuda a memoria, ya lo he dicho entonces. Bien, entonces, esto era de lo más importante. Luego, la denominada reconquista. ¿Por qué denominada? Y porque hay todo un tema esto de reconquista. Si yo saco la cuenta que desde el 711 es el ingreso de los árabes a la península, 711, y van a estar en la península ibérica hasta el 1492, que es la fecha que se fija, realmente ya podemos estar hablando en 1492 de una reconquista, se reconquistó el suelo. En realidad, apenas ingresan los árabes. Acá dice el siglo VIII, pero bueno, tenemos que pensar que ingresan, fíjense, ya tenemos la batalla de Guadalete. Y entonces, apenas ingresan, ya están las batallas, ya están estos pueblos que estaban asentados acá, comenzando a resistir el ingreso de esta migración del sur proveniente de los pueblos árabes, ¿sí? De los reinos árabes. Acá tienen otro mapa para avanzar en el tiempo y para no detenerme tanto. Todos los mapas tienen cada uno su fuente, ¿no? Donde ha sido extraído, son mapas muy simples, sencillos, que los pueden encontrar también en cualquier enciclopedia. Yo busqué algunos que fueran, digamos, de enciclopedias digitales, como para poderlos agregar, entre Wikipedia, obviamente. Bueno, que me parecen bastante prácticos. Entonces, acá podemos notar cómo tiene el tamaño que tiene Castilla en este momento, miren el año, y miren lo que va pasando después. 70 años después, miren el tamaño de Castilla. Y miren desde dónde viene la batalla, o sea, dónde viene la reconquista, mejor dicho, de esos territorios.
desde Castilla. ¿Ven? Es Castilla, y miren lo que pasa hacia el 1300. Castilla abarca todo esto. ¿Sí? Este es el reino de Valencia, Barcelona, el reino de Barcelona, pero miren lo que es Castilla. Entonces, esto también hace y uno de los fundamentos por los cuales se plantea que el castellano o español es lo mismo, porque prácticamente en cuestiones territoriales termina abarcando 3/4 partes de lo que sería España, ¿no? Sacando Portugal, Castilla abarca 3/4 partes de lo que es la península ibérica, España, perdón. Por lo tanto, es un momento que ver con pueblos, sino que es un momento lingüístico, una etapa lingüística que es importante tener en cuenta, que es el reajuste del sistema, que lo mencionamos. Había sucedido que había muchos sonidos que comenzó, creo que se termina superpoblando la zona palatal, y entonces los sonidos comienzan a confundirse. De hecho, los sonidos no se confunden, son las personas que comienzan a confundirse, y va a ser la gente la que va a, digamos, elegir por uno o por otro lado, y va a resolver de una u otra manera. ¿Cómo lo va, Agustina? ¿Qué dice? Estábamos haciendo el intento de poder grabar la clase, a ver si esta vez sí se da, porque si no me voy a volver loco. Bueno, estamos en el tono. ¿Cómo vamos? ¿Qué me dicen? Bueno, bien, bueno, ahí alcanzó hoy. Entonces, en relación a Roma, como es justamente la fuente más importante, o la rama más importante de la cual deriva nuestra lengua, ¿sí? De hecho, nuestra lengua está considerada una lengua romance. ¿Por qué sería lengua romance? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué es lengua romance? ¿Qué otras lenguas romances existen? ¿Y por qué se llamarán romances? ¿Porque se llaman amorosas? No, ¿qué opinan? Si yo dijera lenguas germánicas, ese término también me molesta mucho porque es también una forma de discriminación proveniente de los latinos, de los romanos. Si yo dijera lenguas germánicas, ¿cuáles son las lenguas germánicas? Y las lenguas escandinavas y las lenguas eslavas. ¿Cuáles son unas y cuáles son las otras? ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? ¿Qué lenguas están dentro de cada uno de esos grupos o de esas ramas? Bueno, por lenguas germánicas, por ejemplo, si ustedes observan el inglés, que es una lengua que estudian ustedes además del castellano, el inglés pertenece a las lenguas germánicas, ¿sí? Pero ¿qué otras lenguas germánicas tengo? Tengo el alemán, tengo el neerlandés, tengo el danés, ¿sí? Después, lenguas escandinavas. Si piensen en los vikingos, ¿no? O en el mundo vikingo, entonces aparece, no sé, el finlandés, el sueco, el noruego, ¿sí? El islandés. ¿Vamos bien? Si yo pienso en lenguas eslavas, y ahí ya tengo que ir hacia el lado de la Europa oriental, entonces vamos a encontrar, no sé, el ucraniano, el ruso, creo que el búlgaro, ¿sí? Lituano, etc. Si yo pienso en lenguas romances, son las lenguas que tienen que ver o están asociadas a Roma, ¿sí? Entonces voy a encontrar el español, el
lo pongo en primer lugar porque es la que veo, pero además tengo el portugués, el gallego, el catalán, el provenzal, el francés, el rumano, el italiano, el reto románico, el sardeño, ¿cuál otro más me está faltando? A ver, estoy haciendo memoria si se me pasa alguno. Bueno, entonces, esas serían las lenguas románicas, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿O cómo vamos? Espero que me digan que bien, porque si no... Bueno, entonces, me estoy fijando que no haya nadie. Ahí, Valentina respondió. Bien. Entonces, seguimos. Esto quedará como materia de estudio y será parte también de que el práctico no me voy a detener de esto, ¿sí? Un pequeño mapa, digamos, del ingreso de los romanos a la península. No sé por qué el haberlo pasado a este formato me ha cambiado la disposición. Bueno, esta sería la perspectiva desde la cual vemos el cambio lingüístico. Esto lo vamos a ver después. No me interesa por ahora. Igual que esto. Los centros postulados de la matemática, porque eso sí me interesaría ver si podemos llegar a ver algo de eso hoy. ¿Bien? Al final de la clase. De cambios fonéticos, algo hemos hablado. Ya hemos estado viendo algunas cuestiones de asimilación, disimulación, inflexión, metátesis, emisión, epéntesis, apócope, prótesis. ¿Qué claro? ¿Están seguros que lo había corregido esto? Prótesis, sinéresis y simulación, ya lo mencioné. Bueno, que se pueden practicar los de fonéticos, ¿no? O cambios fonéticos. Acá, esta parte me interesaba mucho, es lo que vimos ayer, en relación al contacto lingüístico. Y acá quiero hacer un pequeño comentario al paso, que, a ver si alcanzo a observar. Disculpen, vamos a revisar. O sea, yo estoy revisando, estoy viendo mi explorador y seguramente va a salir grabado después, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puedo. La cuestión es que aquí estamos hablando de contacto lingüístico. Si yo les pregunto, ¿quién me responde? ¿Cuál es la diferencia entre el substrato, el superestrato y el abstrato? ¿Cómo son las influencias entre lenguas? En cuanto a una direccionalidad, si quiere. ¿Cómo se da el substrato? Si tiene que pensar en una dirección, ¿desde dónde hacia dónde se da esa direccionalidad? O si tuvieron que armar, tuvieron que señalar, por ejemplo, o hacer una flecha. ¿Hacia dónde había una flecha? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, una flecha horizontal. ¿Cómo o cómo implicaría esa influencia? ¿No? Bueno, porque práctico voy a tener que ir también con eso. El sustrato de las flechas arriba, bien Agustina, exactamente. El sustrato de las flechas arriba porque es la influencia del pueblo, o de lenguas, mejor dicho, nativas, lenguas indígenas, dice Martinet, o dice la bibliografía clásica, como la piensa también, lenguas indígenas, lenguas aborígenes, hacia
la lengua que ha venido a dominar y que se ha instaurado en ese lugar. Entonces imagínense, por ejemplo, ¿no se ha puesto a pensar por qué nosotros decimos cancha, hojota, chocolate, pizza, tomate, chiripá, etcétera? ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Son influencia de dónde? ¿O desde dónde? Bueno, son influencias de lenguas que en muchos de esos casos sí existen todavía, ¿no? Como por ejemplo la palabra pizza viene del náhuatl. Lo mismo sucede, si no recuerdo, con chocolate o tomate. La verdad creo que tendría que saber un poco más del náhuatl y de las lenguas mayas, del quiché, por ejemplo, pero yo no sé. Chiripá del guaraní, cancha y ojota de las lenguas del quechua, ¿no? Saquemos la cuenta que hicimos una familia de lenguas del quechua. Lo mismo pasa con la maya, la lengua maya, el náhuatl, son familias de lengua, ¿bien? Y tenemos muchas lenguas que pertenecen a esa misma familia. Entonces, y con el guaraní pasa lo mismo, no es que hay un solo guaraní. Entonces, esas serían influencias que podemos pensarlas de abajo hacia arriba, pero no de abajo por el pueblo o por otra cuestión, sino porque son lenguas que han sido, que estaban ya en ese lugar y que influyeron a la lengua que conquistó, dominó y se instauró en ese lugar. Sin el hecho de que después esas lenguas se han seguido hablando, esto ya es otra cuestión, ¿sí? Porque si sacamos digamos, la cuenta, muchas de estas lenguas se siguen hablando en la actualidad. De hecho, en el caso del guaraní es una de las lenguas oficiales del Paraguay, ¿sí? Entonces, siguiendo con este razonamiento, ese es el sustrato. ¿Cómo se daría el abstrato? Si tuviera que hacer una flecha, ¿de dónde hacia dónde iría el abstrato? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, no sé. Como dije, el caso del abstrato, acuérdense de eso, de abstrato. Ese sería, Valentina, en ese caso sería el superstrato, ¿sí? En este caso es abstrato. Es como adjunto, de lado a lado, exactamente, como una flecha horizontal. Es el contacto entre ellos y la influencia que se da entre dos lenguas que están en un mismo plano, ¿sí? No hay una dominando a la otra, sino que están básicamente o generalmente entendidas como en un mismo plano. Es una interferencia o contacto que se puede dar de una hacia otra y de la otra hacia una. Por ejemplo, lo que sucedería, antiguamente se pensaba en una región geográfica, entonces lo que sucedería, por ejemplo, con el español y el portugués en Paso de los Libres y Uruguayana, o lo que se daría actualmente en España con el catalán y el español. Sin embargo, ese concepto hoy en día, con la conexión que pueden tener las lenguas y el contacto que pueden tener las lenguas, puede darse de manera horizontal en la virtualidad, o sea, no hace falta que estén repartidas en un espacio geográfico determinado. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Me queda el último repaso de lo que vimos, queda el superstrato. Super, ¿sí? Que también es muy interesante porque super es la misma que hiper, es la misma que, fíjense, esa en inglés, o, a ver, no sé si la puedo decir, creo que es así. A ver. En alemán, ¿sí? Entonces, super, hiper, upper, lower, que sería por encima de. Entonces, el superstrato es la influencia de una lengua
que invade, que domina un sector, un territorio determinado, pero que no se termina instaurando y no queda como lengua a posteriori. Entonces esa lengua que invadió en un momento dado se retira y terminó influyendo a la lengua que allí habitaba, o que la lengua que siguió manteniéndose. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con algunas lenguas como el mismo guaraní, cuando invadieron los españoles, o el quechua, por ejemplo, que se ve en cierto sentido desde la conquista, influenciado por la lengua dominante o dominadora, que sería la del español. Creo que acá, en este punto, también podemos pensar que el inglés, en cierto sentido, más que tener una relación de abstrato, en muchos de los casos es una relación de superestrato. Porque hay una diferencia en la actitud lingüística de los hablantes en relación a esa lengua, es una lengua dominante, como el poder económico, y esa lengua que se reintroduje, digamos, incluso como una lengua o una nueva coiné para poder incluso desarrollar algunos textos, por ejemplo textos científicos, se pide que estén los titulares en inglés, que tenga un resumen en inglés, etc. Bien, ¿vamos bien? Gente, desde ahí la manito. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, continuando con esto, y para ir ya cerrando. Resulta que yo ayer había dejado una serie de palabras, a que me van a dictar las otras. No las escribí, las tengo justo en el celular, como dije recién, no puedo usar el celular para ello. A ver. Quiero mostrarles dos cosas. Ay, pero que era un estornudo que tenía. Bueno, a ver, en primer lugar, no sé si se ve. Estoy haciendo un error mientras compartí mi pantalla. A ver, ¿no se le va a pasar? A ver, perdón. También se me acaba. ¿Qué me dice esta compañía? Bien. Bueno, este documento que está ahí, que dice Martinet, nombre, la lingüística, guía alfabética, anagrama, etc., con datos, convergencias y divergencias. Ese texto, ¿sí? Está sacado de un diccionario de lingüística en el que justamente se mencionan, se definen los conceptos de contacto, superestrato y abstrato. Además, aparecen algunos otros, como este que acabo de mencionar, la coiné, ¿sí? Que sería la coiné de una lengua, fíjense que se toma como para, digamos, como la lengua en común para poder establecer diversos tipos de comunicaciones, o comunicaciones comerciales, comunicaciones políticas o comunicaciones, digamos, interestatales o ¿cómo se llama? Para relaciones diplomáticas, por ejemplo. Y eso viene a ser el inglés, por ejemplo. ¿Sí? Después habla por ahí hablaba del calco, la diferencia entre calco y préstamo. Bueno, no voy a también en ese tema, ¿sí? Pero justo que lo mencioné, está en el libro, de ahí ha sido sacado parte de los otro resumen, y sería interesante que le peguen un vistazo y lean la Biblia, ¿sí? Pero, y acá para cerrar ya la clase, me gustaría pasar al análisis de algunas de las palabras que hemos mencionado. A ver. Bien, ¿me alcanzan a ver?
A ver, resulta que yo he anotado solamente dos palabras, que como dije recién, las tenía en la mente, no pude anotar otras porque justamente las tuve en el celular y no me di cuenta de anotarlas antes. Entonces, fructum, que ya lo habíamos hecho, fedram, y ustedes me dirán qué otras más habíamos notado, que eran muy poquitas en realidad. ¿Qué otra más había? ¿Se acuerdan? Hicieron el acuerdo. Ahí está. Fedram era esa. Era la otra. Bien. Bueno, esta la hicimos. Esto lo voy a sacar. Ya estaba resuelta. Pero ahora bien, la de fructum también la hicimos. ¿Alguien me quiere recordar cómo era la respuesta? ¿Qué pasaba a fructum para llegar a ser fructum, fedram, fedram? A ver, ¿quién me dice qué le pasó a fruto? O sea, ¿qué le pasó a fruto para dejar de ser fructum? Y con esto cerramos.